Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día. Aquí en Lancelot Televisión vamos a hablar de poesía y vamos a hablar con uno de los poetas lanzaroteños que más en forma está, y lo digo sobre todo por productividad. Y es que acaba de sacar su último producto, como quien lo viene a decir, un poemario. Es un libro de poemas. El poema es La Red Social, que aquí ya solo por el título ya se puede entrever un poco el contraste, ¿no?, entre lo clásico de la poesía y también la actualidad total que son las redes sociales. Él hace una especie de ensayo, por decirlo una especie de opinión, y lo lleva a la lírica de una manera más que valorable. Vamos a hablar de poesía, de redes sociales y de muchas cosas con Félix Viñas. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, venga, vamos allá, vamos allá. Vamos a hablar de el poema Es la Red Social. Explícame un poco cómo sale la idea de escribir un libro, decía yo, un poco en ese contraste. ¿Cómo te surge la idea y cómo lo encajas? ¿Cómo encajas la idea de algo de actualidad con lírica, con métricas, si las tienes? Y ahora explicarás tus técnicas. Sí, la idea del poema La Red Social me surge cuando más o menos en 2011 me propusieron para comunicarme con una compañera de un curso que hice que entrara en la red social para darle detalles sobre ese curso. Entonces yo en principio, años antes, no tenía ningún interés, digamos, en la red social, lo tenía muy claro que no era algo para mí, lo veía como algo de frikis, como algo que compartir cosas que uno no sabe, ya por el 2007-2008. Cuando en el 2011 me lo proponen, digo, bueno, algo práctico, voy a pasarle esta información. Y entonces me metí nada más por, digamos, corresponder a esta petición que me hacían. Luego me di cuenta que me era muy insatisfactoria la relación que tenía con la red social porque veía que había desaparecido. Me encontraba que había mucha gente que se llama igual, que me pareció tediosa esa búsqueda de gente, como si fuera un mar de gente de desaparecidos que en realidad nunca podría llegar a conocer. ¿Pero esa búsqueda para qué? ¿Qué buscabas? ¿O a quién buscabas? Sí, el motor de búsqueda de las redes sociales no paran de enviarnos mensajes, Vale. emails, diciendo que hay unos desconocidos que nos quieren conocer. Esto lo trato en uno de los poemas, hago varios apartados en varios poemas tratando estos apartados. Por ejemplo, ¿qué es la amistad cuando nos la proponen? ¿Qué son esos seguidores cuando nos la proponen? Todo esto lo voy tratando y lo voy diciendo porque a mí me dejó cuando vi que había tantas propuestas de conocer a desconocidos de muchos países en ese motor de búsqueda que parece como si fuera sacado al azar, porque no hay, digamos, una correspondencia entre lo que yo busco, entre mis amigos que podía haber buscado o que en algún caso encontré o busqué, y aquellos que me proponen la red social. Esto me pareció realmente injusto. Pero a veces las redes sociales te buscan entre las personas que tú ya tienes de amigos o quizás personas que tú puedas conocer, ya te lo busca según si está en tu agenda de teléfono o no. Sí. En mi caso, a mí me resultó muy insatisfactorio encontrarme mucha gente, por ejemplo, de Estados Unidos, de Europa, que no conocía en absoluto. Entonces, este motor de búsqueda no acertó en mi caso y quizá en algunos casos nos acierta porque damos alguna clave en los datos para que ellos puedan interesarse, pero en mi caso no, y lo trato en el libro también. Hago esta diferencia, por ejemplo, también me pregunto, bueno, seguí investigando las redes sociales desde aquel entonces y me di cuenta que más o menos percibía un gran vacío, lo que llamo también esa especie de vacío digital, en el que uno trata de encontrar, trata de hablar y muchas veces a quien queremos buscar no está ahí. Vemos muchas veces las páginas de gente que no ha entrado en meses y meses y esto crea desaliento. Cuando buscas a alguien que uno de los tuyos, de tus amigos que lo tienen. Uno de los amigos que has buscado y ves que pasa mucho tiempo que no aparece, que tratas de encontrarlo y no aparece. Muy satisfactorio y también aquellos usuarios que has contactado por alguna razón y de repente tratas de buscarlo y no había. Yo lo que veía era una especie de naufragio, de mucha gente que desaparecía. Es una percepción, digamos, de poética. También Federico García Lorca, cuando fue a Nueva York, no se maravilló por los edificios, sino que les pareció auténticos nichos, una auténtica sinrazón. Y hoy día nada más queremos ir a Nueva York para ver esos edificios enormes y alucinarnos. Y el poeta no lo ve igual, porque ve que había muchos alientos. En ese entonces, fue en los años 20, cuando hizo el viaje, y realmente no era lo mismo que si vamos hoy. Pero ya estaba ya. Pero había muchos edificios altos, sí. Había muchos rascacielos ya. Sí. Pero vale, bueno, perdona, termina. Sí. Pues entonces mi experiencia, la razón por la que he escrito el libro, es esta experiencia que he tenido satisfactoria en la red social y también alarmándome, porque después de mucha reflexión, no estas cosas concretas,
sino de mucha reflexión. Yo creo que la clave para entender la red social es comprender si es demasiado lo que nos ha pedido las empresas de las redes sociales al pedirnos qué haces. Cuando nos preguntan qué haces, dinos qué piensas, nos están diciendo qué tenemos, que mostremos nuestra intimidad, que nos hagamos una foto en nuestra misma casa y la pongamos diciendo qué hacemos. Eso es lo que tú también vienes a denunciar, ¿no? Un exceso de, como diríamos, de ataque a la intimidad o de... Exacto. Yo lo que explico en el libro es que el espacio íntimo no es igual que el espacio público. El espacio íntimo no es igual que nuestras declaraciones públicas, tenemos que reflexionarlas. Esto es casi una profesión, pues el periodismo o muchas profesiones que tienen un área de comunicación donde uno realmente expresa a los demás lo que ya realmente ha reflexionado. Entonces, a mí, en el poema Es la red social, lo que hago es tratar de distinguir, de hacer distinguir para todos los lectores esta diferencia entre lo público y lo privado, porque lo privado realmente es la intimidad, nuestra intimidad es lo privado. Entonces muchas veces se nos pregunta si queremos controlar nuestra privacidad y esto realmente son preguntas trampantojo, preguntas trampas, porque realmente la privacidad es simplemente los datos que no tendrían ellos derecho a pedirnos y que nos piden continuamente para saber qué hacemos. Esto es como si fuéramos al hipermercado, no sé si lo comentaba, que fuéramos al hipermercado y nos dijeran qué estamos comprando. Realmente nuestra compra es íntima, la hacemos nosotros. Si no queremos hacer la encuesta, deberíamos tener todo el derecho a no hacerla. Claro. Alguien nos puede preguntar, oiga, ¿me podría decir qué lleva en la cesta de su compra? Y bueno, si deseo decírselo, se lo digo, pero si quiero hacer la encuesta, si no, no. En las redes sociales, en Internet, esta casa, ir a la casa de los datos de los usuarios es una práctica completamente ya instalada, habitual en su modo de proceder y es realmente alarmante porque deberíamos tener en la era tecnológica en estos días muchísimos más derechos. Esto lo reclamo en el libro y lo expongo, tanto la intimidad como el anonimato. Se nos ha olvidado la palabra anonimato. La poesía es muy importante y los poetas porque nos recuerdan esas palabras que nos son esenciales, que nos hacen la vida más fácil. Nuestro derecho al anonimato es fundamental y se ha olvidado a todos los gobiernos. Toda Europa podría haberle reclamado perfectamente a Google que de repente tenemos un email y un día nos quieren cobrar porque nos hemos pasado de datos. Esto realmente es una práctica pero luego, Félix, luego hay gente que dice, bueno, pero con las redes sociales se consiguen, pues han contactado gente, por otro lado temas comerciales a veces interesantes, recuperación de pandillas de amigos, antiguos, ¿no?, grupos o demás, y que las redes sociales no dejan también de ser algo hasta un cierto punto, como diría yo, informativo, en el sentido de que hay gente que comparte una noticia de tal periódico u otro tal. Mi pregunta es, ¿tú eliminarías las redes sociales? Yo lo que les pediría es tener un código deontológico aplicado, por ejemplo, al intervalo de la población entre 0 y 18 años, las eliminaría por completo. A partir de 18 años, cuando uno es adulto, uno puede exponerse o no según su criterio. Es decir, que uno cuando tiene 18 años tiene una habilidad, ya porque ha estudiado, porque se ha relacionado, porque ha crecido, porque psicológicamente está preparado para decidir si quiere participar en la red social o no. Es igual que ir a Gran Hermano, no se puede... Sí, que es como el alcohol, que es algo que tiene que ser mayor de edad. Exacto, completamente. Si no puede ser... Es contraproducente. Porque uno cuando está creciendo, si uno se expone demasiado, nos ha pasado de ver Macaulay Culkin, los niños prodigios que salen en la tele, siempre han tenido gravísimos problemas para relacionarse porque se han creído famosos. A los niños no les tenemos que decir que sean famosos hasta que tengan al menos mayoría de edad, porque es realmente difícil en psicología el hacerse una idea de ser famoso. Exponerse, ser famoso, llegar a muchos, son conceptos realmente difíciles de adaptar al ser humano. Es decir, el ser humano necesita realmente atención para crecer y atención para mejorar y atender a sus propias necesidades. Es muy importante. La red social decididamente le pediría al gobierno que fuera digamos, prohibida completamente entre 0 y 18 años. Luego, cuando uno es adulto, necesitaría, en mi opinión, que nos dieran unas instrucciones de uso y que advirtiera antes de entrar
que puede, igual que en el Gran Hermano, los avisan a los concursantes que usted puede tener dificultades con ser famoso y aspectos ecológicos negativos también en la red social. Es decir, si usted acepta participar en la red social, debe usted también ser informado antes de que tiene unos inconvenientes que son graves. Ya. ¿Cómo encajas tú con el tema ya lírico? ¿Qué estilo utilizas? Y no sé si tiene que tener un patrón o estilísticamente. Sí, sí, sí. En este libro de poemas en especial ha ocurrido que tiene una forma, digamos, distinto al resto de mis libros, que denomino mis libros Poesía del Despertar. Este es el tercer libro, tiene una vertiente claramente social, el poema en la red social, y lo que ocurre con él es que parece digamos, tiene una forma, una manera los poemas en los que expresa una mecanicidad. Hay cierta mecanicidad en sus formas para decirnos que también nuestra forma de ver esos vídeos que son ya muy cortos, que son de a veces 10 segundos, esa continuidad de ver informaciones y no ser realmente consciente de todas ellas, esta forma que ha salido en este libro de escribir parece también como si tratara ese tema de esa manera. Esas imágenes que recibimos también aparecen en la forma de los Luego poemas. pensando, por ejemplo, hay gente que utiliza las redes sociales para lo que sea, por ejemplo, vamos a decir, Tinder, algunas de relaciones personales, vamos a llamarlo. No sé si llegas a abordar temas como ese, es decir, en el que ya hasta la forma, la conducta de conocer a una persona con una intención, bueno, no sé, de posibles relaciones duraderas o no tanto. No sé si ahí tienes apartados, al igual que también, no sé si tienes apartados en el tema de lo que hacen con nuestros datos y también de cómo somos vulnerables. No sé si vas abarcando todos estos aspectos en tantos poemas, porque ¿cuántos poemas son? Son aproximadamente, puede ser que este libro tenga aproximadamente 50 y algo. 50 y algo, o sea que da para... Y en todo siempre tienes esa unidad temática y vas abordando en distintas cuestiones. Pues por eso lo que te digo, ese tipo de aplicaciones o ese tipo de redes sociales, ¿qué te parece? O si no sé si es como, si se aborda o no. Sí, yo trato fundamentalmente las dos principales redes sociales, pero yo no las digo. No las digo. En poesía me ha parecido lo más correcto no decirlas, sino dejar que los lectores lo sepan al hablar de ese tema. Entonces, lo que más, digamos, los aspectos que más trato, uno es, por ejemplo, el recuento de seguidores, que es tan importante para muchos. Hay muchos niños que se obsesionan, adultos también, sobre todo cuando uno tiene una profesión, hace un vídeo y necesita que haya muchísimos seguidores, y uno se obsesiona creyendo que tiene que tener más de los que debería, cuando hay cierta gente que tiene hasta 1 millón o que tiene incluso 100 millones de seguidores, algo así con los raperos o cosas así. No, y los likes, ¿no? La gente que busca el me gusta, ¿no? Exactamente. Esto lo que la crítica que hago es que realmente la calidad no es igual que la cantidad. Entonces, sucede que muchas veces un vídeo que es realmente desalentador, que no tiene una capacidad de, digamos, de mostrar a los demás aspectos humanos, digamos, aspectos humanos suficientes, de repente observamos que tiene una cantidad de votos enorme. Esto se llama que puede ser, algo que sea malo puede ser muy votado. Esto es muy peligroso, porque si uno comprende que la democracia entiende que esta cantidad de votos justifica el contenido del vídeo, no es así. Por tanto, debemos tener mucho cuidado, no justificar siempre por número. Las reflexiones, por ejemplo, es muy importante para las empresas que se publicitan en televisión, saber cuántos telespectadores hay, y hay unos controladores que lo indican, unos indicadores del share de las audiencias. Sí, claro. Esto es interesante para las empresas que publicitan en la televisión. Pero, por ejemplo, en Internet tenemos que tener cuidado porque mucha gente que no tiene conocimientos, que no tiene una profesión, muestra, por ejemplo, a un ayuntamiento o a una comunidad que tiene una cantidad de votos muy grande y no está preparado, y le dan, por ejemplo, como ha sucedido aquí en Lanzarote, que le dejan hacer una instalación a un Instagramer, y le dejan al Instagramer, a 2 Instagramers, hacer una instalación en Arrecife
de por ejemplo, una parra con cigarros. Esto ha sucedido aquí en Arrecife y yo lo he denunciado. Les he dicho que no es posible que ellos quieran hacer una metáfora cuando no controlan las metáforas. Sobre una parra no se deben pegar cigarros diciendo que eso alienta a los demás a reconocer que no se deben tirar. Es decir, pero la creatividad, Félix, está... No está sí. aquí, ni en Instagram, ni está No, pero el concebir la metáfora es una parte de... Que no se puede prohibir aquí. De Bellas Artes. No, pero si ellos justifican la elección de esa instalación por el número porque son populares y porque... Claro, le tiene que dar, el comisario de arte tiene que ver la trayectoria del artista y tendría, en todo caso, para defender a los ciudadanos, elegir solo aquellas obras que sean íntegras. La integridad es muy importante, porque lo que hace un niño no es lo mismo que lo que hace un adulto. Y un artista debe reconocer qué hace. La metáfora debe ser siempre neutral o positiva. No puede haber una metáfora negativa expuesta en la calle. Es mi opinión con respecto a lo que debemos recibir. No es lo mismo una comida contaminada que el Estado la retira, que el consumo la retira, a una comida sin contaminar. Es lo mismo, las imágenes, las instalaciones también deben tener un sentido púdico. La parra, que es la viña, la vid, significa vida, y los cigarros significan degradación. La frase que están exponiendo ahí, esos Instagrames, es yo degrado la vida. Esto es realmente grave, y lo han dejado hacer por esa popularidad. Yo he criticado abiertamente los populismos. En España ha habido 2 partidos populistas que han salido del WhatsApp, tanto Ciudadanos como Podemos. Y es realmente una pena. Son partidos... Porque WhatsApp, hay gente que no lo considera, pero para mí es como una de las redes sociales más potentes o más peligrosas incluso. Yo WhatsApp, no, la parte, digamos, estética es la que yo les criticaría. El hecho de poder compartir mensajes y llamadas es lo mismo que hace el teléfono realmente. La funcionalidad del WhatsApp es igual que la del teléfono. Pero la de los grupos... Eso es súper expansivo y es súper peligroso. Vídeos de, a lo mejor, con niños, y van por grupos y van compartiendo, y ahí sí que es incontrolable, porque lo otro sí puedes denunciar y demás, pero WhatsApp tiene mucho peligro. Sí, me parece que las redes sociales, las otras redes sociales, en este aspecto me refería, esa capacidad de llegar a muchos una información que no es correcta. Luego, si llega a muchos algo que no es correcto, de repente lo percibimos todos a la vez. Es que esto se ha demostrado en ciencia, cuando se estudian, por ejemplo, a grupos de animales, los animales que están al lado hacen lo mismo que los otros cuando estos descubren algo. Es decir, si de repente los seres humanos, que somos iguales que las plantas y los animales, que tenemos esa capacidad de percibir lo que otros hacen, si hay de repente una información muy negativa que se expande rápidamente, esto es el populismo realmente. Hitler apareció así, se empezó a quejar porque había una depresión grande, y se empezó a quejar en público y la gente de verdad se quedó conmocionada porque no era necesario esa explicación negativa para resolver el problema de la precariedad económica. Y el populismo no deja de ser que parece que te dicen lo que tú quieres oír, y por eso las redes sociales tienen algo de eso, y por otro lado unas soluciones que aparentemente dicen que son fáciles y luego son muy difíciles en el gobierno. Sí. Nos hemos quedado ya sin tiempo, es que has explicado muchísimas cosas y la verdad que todas muy correctamente, pero dos cuestiones. La penúltima, porque te iba a preguntar, bueno, la penúltima y la última. ¿Dónde puede la gente encontrar el libro? Y luego ya me has dicho que en algún sitio incluso puede, no sé si me decías que en Italia puede tener cierto, no sé si como más carga. Bueno, yo lo que te comentaba, a donde apuntaba es, las redes sociales tienen este apartado de la intimidad. Entonces, y el anonimato, que son derechos que debemos tener siempre. Si nos olvidamos de ello, no podemos convertir a toda nuestra sociedad en famosos. ¿Por qué? Porque se degrada el espíritu humano. No podemos ser todos famosos porque es demasiado superficial. El espíritu humano es muy profundo. Entonces, el hecho básico de la vida, yo lo digo en el libro, es la intimidad para gestar tanto en nuestra comunicación diaria con nuestros familiares y amigos, como con toda nuestra comunicación, tanto artística como en todos los campos, literaria, científica, en la religión. La Iglesia ha sido determinante para criticar tanto el aborto, que lo critica abiertamente y lo ha hecho siempre, como la clonación. Que se les haya olvidado, y en Italia lo comentaba, la red social, que se les haya olvidado que esa exposición de la intimidad es realmente, tiene aspectos negativos. El tener que decirlo me parece una necesidad vital. Yo creo que se les ha olvidado, y a mí, te lo comentaba esto, que me ha gustado
cuando he visto que está en Amazon Italia y que lo podrán también adquirir allí, porque creo que va a tener mucho interés en, digamos, en todo, Puede levantar hasta cierta controversia, en a lo varios mejor. países. Yo creo que se van a dar cuenta, si les llega esta información que ya ha llegado allí, que es realmente necesario la reflexión. No tanto para prohibir, si no es para mayores de 18 años, sino para controlar este hecho y que realmente nos sintamos protegidos en el uso de la tecnología, porque todo invento necesita un código deontológico. Yo creo que la deontología en los gobiernos debe ser básica, un gabinete deontológico que controle las empresas tecnológicas y si se pasan de petición a los usuarios, controlarlos y denegárselas. La verdad que sí. Bueno, lo has dicho eso, la parte esa de Italia. Has comentado Amazon. Entonces, la gente que quiera adquirir el libro, la gente que quiera adquirir el poema Es la red social, ¿cómo lo puede hacer? Pues ahí están todas las librerías de España, lo pueden mandar a pedir. Y bueno, ahora mismo lo tiene digamos, la editorial es Apeiron, se puede conseguir la misma página de editorial, Distriforme, y en toda librería aquí en Lanzarote, pues yo ya he comunicado al Puente, a la librería Diama también. Yo creo que en todas las librerías de Lanzarote pueden Pueden adquirirlo, y si no también, como dices tú, pedirlo, Amazon, sí. y si no, a través de Internet también, que sirve también Internet Sí. para esas cosas también, para la distribución, ¿no? Sí. Félix, ha sido un verdadero placer, ha sido un tema interesante también de reflexión y siempre la verdad que agradezco que cuando te llamamos siempre acudes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, ya escucharon a Félix, en este caso Félix Piña, como autor del poema Es la red social. Ya lo decíamos al principio y ya hemos ahondado y la verdad que siempre es un buen tema. Él lo ha dicho, yo creo que sí estoy de acuerdo. Entre 0 y 18 años, si se pudiera evitar que los niños accedieran a las redes sociales, pues sería mejor, no creo que pasara nada. Es verdad que luego hay partes positivas, pero es verdad que los niños son más vulnerables y también luego ya tienen que tener un poco más de formación y estar más hechos para saber qué quieren o qué pueden demandar. Se adentra, en este caso, ya lo he dicho, con muchísimos poemas, de 50 y pico creo que ha dicho, en los que aborda distintos aspectos, ¿no? Y algunos, como puede decir, incluso pueden tener cierta polémica o controversia. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.